Imagine si puedes un amanecer dorado que se extiende sobre las vastas sabanas africanas hace 300.000 años. El aire matutino vibra con sonidos que ya no escucharemos jamás. El crujir de hojas bajo pies desnudos, el eco distante de voces que hablan en lenguas perdidas para siempre, el susurro del viento entre las ramas que llevan consigo los secretos de una humanidad que apenas comenzaba a comprender su destino. En este paisaje primordial, envuelto en las brumas del tiempo, no camina una sola especie humana, sino 9 diferentes linajes que han evolucionado para conquistar cada rincón habitable de nuestro planeta. Visualiza estos antiguos territorios, donde las huellas de nuestros ancestros se entrelazan en el barro prehistórico, donde cada pisada cuenta la historia de una lucha épica por la supervivencia. Los ecos del pasado susurran nombres que apenas comenzamos a comprender. Homo habilis forjando las primeras herramientas bajo el sol africano, Homo erectus atravesando continentes enteros con una determinación que desafía la imaginación, mientras que en cuevas remotas de Europa y Asia, otras especies moldean su propio destino con inteligencia y creatividad que rivaliza con la nuestra. Pero entre ellos acecha una sombra implacable, una verdad que transformará para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano. De estas 9 especies magníficas que una vez poblaron la Tierra, solo una ha logrado atravesar el umbral del tiempo hasta nuestros días. Las otras 8 han desvanecido como ecos en el viento, dejando tras de sí únicamente fragmentos de huesos y herramientas que susurran historias de grandeza y tragedia. Hoy emprendemos un viaje extraordinario hacia los rincones más profundos de nuestro árbol genealógico, desentrañando los hilos de un tapiz evolutivo que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. Descubriremos cómo especies con cerebros tan grandes como el nuestro, capaces de crear arte y herramientas sofisticadas, sucumbieron ante fuerzas que ahora, de manera escalofriante, parecen repetirse en nuestro tiempo. Agárrate fuerte porque este relato no es solo sobre el pasado, sino sobre las lecciones que estos antiguos parientes nos han dejado para enfrentar nuestro propio futuro incierto. La historia comienza hace 2,5 millones de años en las tierras áridas del este de África, donde una especie revolucionaria está a punto de cambiar el curso de la evolución para siempre. Profundicemos en esta saga extraordinaria del Homo habilis, cuyos restos fueron desenterrados por primera vez entre 1960 y 1963 en la legendaria garganta de Olduvai por Louis y Mary Leakey, pioneros cuyas manos temblorosas sostuvieron los primeros fragmentos de nuestro linaje tecnológico. El espécimen que cambió nuestra comprensión del pasado fue encontrado por Jonathan Leakey, hijo del matrimonio de arqueólogos, quien descubrió los restos de lo que cariñosamente fue apodado el niño de Johnny. Este ancestro, extraordinario, que mide apenas entre 1.2 y 1.5 metros de altura, posee un cerebro que oscila entre 650 y 800 centímetros cúbicos, significativamente más grande que sus predecesores, pero aún conservando los brazos largos y la cara prognática que lo conectan con los simios ancestrales. ¿Pero por qué este pequeño homínido merece el título de hombre hábil? La respuesta yace en sus manos capaces de moldear la piedra con una precisión que marca el inicio de la era tecnológica. Las herramientas de piedra más antiguas conocidas datan de hace 2,6 millones de años. Y aunque varios homínidos coexistían en esa época, la asociación entre Homo habilis y estos primeros utensilios sugiere que fueron ellos quienes dieron el salto cuántico desde la supervivencia instintiva hacia la manipulación consciente del entorno. Los estudios de microdesgaste dental revelan que estos pioneros poseían una dieta extraordinariamente versátil, capaz de adaptarse a las fluctuaciones estacionales, consumiendo desde frutas tiernas hasta raíces duras, complementada con la carne y médula obtenida mediante el procesamiento de carcasas de animales grandes. Las marcas de corte y percusión encontradas en huesos asociados con sus yacimientos proporcionan evidencia directa de que estos antiguos humanos no eran meramente carroñeros oportunistas, sino cazadores y procesadores activos que transformaron fundamentalmente la relación entre los homínidos y su entorno. Ampliemos este análisis hacia una de las especies más extraordinarias que jamás haya caminado sobre la Tierra, Homo erectus, los intrépidos viajeros que protagonizaron la primera gran migración humana fuera de África hace casi 2 millones de años. Visualiza estas figuras heroicas, con una estatura que rivaliza con la nuestra y cerebros que alcanzan hasta 1100 centímetros cúbicos, atravesando paisajes que desafían la imaginación, desde las sabanas ardientes de África hasta las gélidas estepas de Asia. La saga de Homo erectus se extiende a lo largo de un periodo temporal que abarca desde 1.900.000 años hasta 117.000 años antes del presente, una longevidad extraordinaria que testifica su extraordinaria capacidad de adaptación. Sus restos inmortalizados en los legendarios fósiles del hombre de Java y el hombre de Pekín han sido desenterrados desde Indonesia hasta China,
creando un mosaico arqueológico que cuenta la historia de la primera globalización humana. No se trataba solo de supervivencia, sino de innovación tecnológica revolucionaria. Estos ancestros dominaron el fuego, una conquista que transformó fundamentalmente su relación con el mundo natural. Imagínate las noches prehistóricas iluminadas por las primeras hogueras controladas por manos humanas, donde las familias de Homo erectus se reunían para compartir alimentos cocinados, planificar cacerías y transmitir conocimientos que se acumulaban generación tras generación. La evidencia arqueológica revela que desarrollaron industrias líticas cada vez más sofisticadas, fabricando herramientas que demuestran una comprensión profunda de la geometría y las propiedades de los materiales, pero su legado más extraordinario es su capacidad de adaptación a entornos radicalmente diferentes, desde los bosques tropicales del sudeste asiático hasta las planicies temperadas de Europa y Asia Central. La narrativa se vuelve aún más fascinante cuando dirigimos nuestra atención hacia una especie que desafía todos los estereotipos sobre la primitividad ancestral: Homo neanderthalensis, los extraordinarios supervivientes que dominaron Europa y partes de Asia durante más de 300.000 años. Estos no eran los brutos caricaturescos que durante décadas poblaron nuestro imaginario popular, sino sofisticados maestros de la supervivencia cuya inteligencia y creatividad rivalizaban con la nuestra, en formas que apenas comenzamos a comprender. Considera a estos extraordinarios homínidos, cuya anatomía robusta con extremidades cortas y tórax ancho no era una limitación, sino una adaptación perfecta a los gélidos inviernos de la era glacial. Sus cerebros, comparables e incluso superiores en volumen al nuestro, albergaban mentes capaces de crear herramientas especializadas, desarrollar técnicas de caza cooperativa y cuidar de los enfermos y ancianos, con una compasión que habla de profundas conexiones sociales y emocionales. La evidencia arqueológica revela que producían puntas de lanza adheridas con resinas naturales, confeccionaban ropa ajustada adaptada a las condiciones climáticas extremas, y mantenían redes de intercambio cultural y genético que se extendían a través de vastos territorios. Sus tumbas, decoradas con pigmentos y objetos personales, sugieren capacidades simbólicas y espirituales que durante décadas fueron consideradas exclusivamente humanas modernas, pero quizás lo más extraordinario es el descubrimiento de que su legado genético continúa viviendo en nosotros. Los humanos actuales no africanos portamos entre 1 y 4% de ADN neandertal, mientras que más del 20% de todo el genoma neandertal sobrevive distribuido entre la población mundial moderna. Estos genes ancestrales no son reliquias inútiles, sino adaptaciones activas, que nos ayudaron a sobrevivir a enfermedades, adaptarnos a diferentes climas y desarrollar características físicas que nos definen hasta hoy. Esto nos lleva a uno de los capítulos más extraordinarios y misteriosos de la historia humana: las especies que evolucionaron en aislamiento, creando formas de humanidad que desafían nuestra comprensión de lo que significa ser humano. En las remotas islas del sudeste asiático, donde la geografía actuó como un laboratorio evolutivo natural, florecieron especies que parecen extraídas de cuentos de hadas, pero cuya existencia está respaldada por evidencia científica irrefutable. Visualiza la isla de Flores en Indonesia hace 50.000 años, un mundo perdido donde elefantes enanos pastaban junto a lagartos gigantes mientras una especie humana diminuta, Homo floresiensis, vivía en cuevas y fabricaba herramientas con una destreza que desafía las correlaciones tradicionales entre tamaño cerebral e inteligencia. Estos hobbits prehistóricos, que apenas alcanzaban 1 metro de altura y poseían cerebros de menos de 400 centímetros cúbicos, representan uno de los experimentos evolutivos más fascinantes de la naturaleza. Paralelamente, en las cuevas de Filipinas, Homo luzonensis desarrolló adaptaciones aún más extraordinarias, conservando características que sugieren una vida parcialmente arbórea, incluso hace 67.000 años, cuando nuestra propia especie ya había desarrollado tecnologías sofisticadas. Sus huesos curvos y extremidades adaptadas para el movimiento entre las copas de los árboles plantean preguntas profundas sobre los múltiples caminos que puede tomar la evolución humana, pero quizás el descubrimiento más dramático de las últimas décadas es el del Homo longi, el misterioso hombre dragón, cuyo cráneo fue descubierto en 1933 en Harbin, China, pero permaneció oculto durante la ocupación japonesa, hasta que fue donado a la ciencia en 2018. Este espécimen extraordinario, con el cerebro más grande jamás encontrado en un homínido ancestral, ha revelado conexiones inesperadas con los enigmáticos denisovanos, esa población fantasma cuya existencia conocíamos únicamente a través de fragmentos de ADN extraído de una cueva siberiana. Considera a Deni, la adolescente híbrida cuya historia personal encapsula la complejidad extraordinaria de nuestro pasado evolutivo. Este individuo de al menos 13 años, que murió hace 90.000 años, llevaba en sus cromosomas la herencia directa de una madre neandertal y un padre denisovano.
convirtiéndose en la primera evidencia tangible del cruzamiento entre especies humanas extintas. Su existencia no es una anomalía sino una ventana hacia un mundo, donde las fronteras entre especies eran porosas, y donde el intercambio genético era parte integral de la experiencia humana ancestral. Piensa en el trabajador chino que en 1933, mientras construía un puente sobre el río Songhua en Harbin, descubrió el cráneo más completo de un denisovano jamás encontrado. Reconociendo instintivamente su importancia, este hombre anónimo decidió esconderlo de las autoridades de ocupación japonesas en un pozo abandonado, donde permaneció oculto durante 85 años hasta que sus descendientes finalmente lo entregaron a la ciencia. Esta historia nos recuerda que los descubrimientos más extraordinarios a menudo dependen de decisiones individuales tomadas por personas cuya importancia solo se reconoce décadas después. Esto nos lleva a reflexionar sobre Homo naledi, la especie descubierta en las profundidades de la cueva Rising Star en Sudáfrica, cuyos restos sugieren comportamientos que desafían nuestras concepciones sobre cuándo emergieron las prácticas funerarias complejas. Con cerebros de apenas 600 centímetros cúbicos, estos homínidos aparentemente enterraban deliberadamente a sus muertos en posición fetal y creaban grabados abstractos en las paredes de las cuevas, comportamientos que durante décadas consideramos exclusivamente modernos. Su historia nos obliga a reconsiderar las líneas que trazamos entre nosotros y ellos, entre lo primitivo y lo sofisticado. Al concluir este épico viaje a través de los linajes perdidos de la humanidad, emerge una verdad que trasciende los detalles arqueológicos y las fechas de carbono 14. Somos los herederos extraordinarios de una diversidad humana que una vez rivalizó con la riqueza de cualquier ecosistema natural. Las 8 especies que hemos explorado no son simplemente capítulos cerrados en un libro de historia, sino componentes activos de nuestra identidad contemporánea, cuyos genes continúan influyendo en nuestras respuestas inmunológicas, nuestras adaptaciones climáticas y nuestra extraordinaria capacidad de supervivencia. La lección más profunda que nos ofrecen estos antiguos parientes no radica en su extinción, sino en su extraordinaria diversidad de soluciones evolutivas. Desde los fabricantes de herramientas de Homo habilis hasta los navegantes insulares de Homo luzonensis, cada especie desarrolló estrategias únicas para prosperar en entornos desafiantes, demostrando que la inteligencia humana puede manifestarse de formas infinitamente variadas. Sin embargo, su destino también nos ofrece una advertencia escalofriante. Incluso especies con cerebros comparables al nuestro, capaces de crear arte, herramientas sofisticadas y estructuras sociales complejas, sucumbieron ante cambios ambientales y presiones competitivas que no pudieron superar. En nuestra era de cambio climático acelerado, esta lección resuena con una urgencia particular, recordándonos que la supervivencia no está garantizada ni siquiera para las especies más adaptables. Gracias por unirte a esta exploración de nuestros orígenes múltiples y complejos. Al mirar hacia el futuro, llevamos con nosotros no solo nuestros propios genes, sino la herencia genética de estas especies extraordinarias, un testimonio viviente de que la humanidad siempre ha sido más diversa, más resiliente y más interconectada de lo que jamás imaginamos.